Bueno, muchas gracias, Juan Ignacio. Para quienes no me conocen y para quienes solo me han conocido por los libros, en las jornadas de capacitación y en las miles de conversaciones que he tenido con docentes de todo Chile. Claro, sí, soy de San Antonio, efectivamente, soy sanantonino, estudié en la Escuela Básica Municipal de San Antonio y en el Liceo Municipal de San Antonio. Bueno, en ese tiempo, justo en ese tiempo, la dictadura les cambió su nombre y les puso un número, a 482 y el Liceo 42. Pero nosotros siempre le decíamos el grupo escolar y el liceo fiscal. Ahora se llaman el Liceo Juan Dante Parragué y la Escuela Pedro Aguirre Cerda. Y de ahí, bueno, de ahí son mis amigos, de ahí está mi gente, toda la vida he sido de Barrancas. Quizá, no quiero que se enojen mis profesoras y mis profesores, pero quizá cuando niño lo más importante para mí no era tanto la escuela como que yo jugaba en el Club Español de Barrancas. Entonces, toda mi otra red de amigos es la tremenda, dinámica liga de equipos amateur que hay en San Antonio, que ha habido siempre. No voy a decir cómo no iba a los campeonatos, para no enojarme con nuestros competidores. Y entonces el Club Español es mi otra referencia. Y por el lado de mi mamá también me llegó muy fuerte el básquetbol. Su familia es básicamente Carbacho, ya que no está mi apellido ahí puesto. Les digo mi apellido también de mi madre, del Club Esparta. Entonces, por lado y lado tengo mucha vinculación con el deporte y de hecho el deporte ha sido un sentido de identidad toda la vida. Así que sí, soy de San Antonio, estuve ahí, después tuve el honor de que el Consejo Municipal de San Antonio me declarara hijo ilustre hace unos años y bueno, fue un regalo también para mi papá y mi mamá que lo fueron a recibir y que me acompañaron ahí, entonces soy sanantonino completamente. En la pandemia, de hecho, he estado, meses confinado ahí también con mi mamá en Barranca, en la misma casa donde siempre, acompañándola en este periodo, ahora que mi papá nos dejó. Después de ahí, como muchos provincianos, me tuve que ir a estudiar. En San Antonio no había universidad, entonces me fui a la Universidad de Chile. Y ahí me fui a estudiar sociología. Una prima también de San Antonio, pero esta vez de Yoyeo, me dio cobijo en su casa un tiempecito. Después me fui al hogar de la Universidad de Chile, ahí viví todo el tiempo. Estudié con crédito universitario, ahí ya conozco lo que son las deudas. Después, muchos años después, me tocó ir a estudiar un magíster a la Universidad de Harvard y un doctorado a la Universidad de Harvard en educación y política educativa, de nuevo endeudado, con crédito Corfo. No les cuento lo que eran los intereses de los créditos Corfo, así es que soy muy solidario también no solo por trabajo, sino por experiencia de lo importante que es que la educación sea un derecho gratuito y no un negocio para los bancos. Bueno, en mi trabajo, después que salí de la universidad, me fui al Ministerio de Educación, ese fue mi primer trabajo, y trabajé en un programa de mejoramiento que se llamaba el MESE, un programa de mejoramiento de los liceos. Ahí me tocó conocer muchos liceos, muchos profesores. Yo agradezco mucho ese programa porque me permitió recorrer Chile, francamente, varias regiones del país, incluyendo la quinta. Por un tiempo fui el encargado en la quinta región, así es que mi acercamiento directo a las comunidades escolares viene desde ahí y nunca lo he dejado. Yo no soy un académico de libros, de bases de datos, ni de estar encerrado en la oficina. Todo mi trabajo en realidad yo lo defino así, es escuchar a las profesoras, a los profesores, a los estudiantes, a las familias, a los asistentes de la educación y tratar de dar a conocer lo que son sus buenas prácticas, lo que son sus necesidades, lo que son sus problemas, lo que son sus limitaciones. Y ese es mi trabajo, ser un conector entre las experiencias de las personas que están situadas en las escuelas, en las casas, en las familias, tratando de dar oportunidades para sus niños, y la gran política, la discusión en el Congreso. Me ha tocado ir ahí varias veces, por eso nos conocimos con Ignacio, porque todo eso lo tengo que llevar después a las leyes, a las discusiones de las políticas, cómo esas leyes toman en cuenta las necesidades, las demandas de las personas. Y a eso he dedicado después mi trabajo de investigación también. La Universidad de Chile, como tú mencionaste, básicamente lo que he hecho es investigar sobre las grandes limitaciones que hacen que el derecho a la educación en Chile no esté bien garantizado. Vamos a conversar más sobre eso, pero me he dedicado a temas como la segregación escolar. ¿Por qué ocurre la segregación escolar? ¿Por qué hay escuelas donde van los niños que como si fuese un basurero que nadie quiere educar? ¿Qué significa eso? ¿Qué sistema escolar es ese? ¿Por qué el mercado es una tan mala idea para distribuir el derecho a la educación de los niños? He escrito mucho contra el mercado. ¿Por qué el neoliberalismo es al final el problema central que tenemos para avanzar hacia una educación más justa? He escrito mucho contra el neoliberalismo. Eso, cada vez que uno lo dice en el extranjero es increíble. La gente abre los ojos y no puede entender que tengamos el sistema escolar tan desquiciado como el que tenemos por producto justamente de la dictadura y la instauración en la Constitución a través de la sangre y fuego, pero también de los Chicago Boys, de una idea que francamente
en el mundo entero no se usa en ninguna parte como acá para darle oportunidad a los niños. Así que esa ha sido mi carrera académica y también tratar de rescatar el trabajo que las profesoras, los profesores hacen en sus escuelas, y por eso es que muchas profesoras, muchos profesores me conocen, uno va casi a cualquier lugar, en cualquier rincón, y dicen, bueno, yo leí algo de usted, y yo les digo, mire, si en realidad yo lo único que he hecho es poner en el papel lo que ustedes hacen, y siempre he promovido el que está muy bien que en Chile queramos ser como Finlandia, miremos Singapur y vayamos a Ontario a ver cómo lo hacen, pero yo creo que hay que partir por casa. Profesoras y profesores en todos los rincones de Chile hacen cosas muy interesantes, se pelan, se parten el hombro trabajando, y si no aprendemos de ellos, lo demás es simplemente una poesía. Creer que vamos a pasar de un viaje desde Casablanca o Concumén hacia Finlandia es no entender cómo son las cosas. Así que a eso me he dedicado como trabajo en educación también. Y una cosa muy importante, un periodo muy importante de mi vida después del Ministerio de Educación, antes de la Universidad de Chile, en que fui a trabajar a UNICEF. Fui por varios años el encargado de educación de UNICEF en Chile, y es en realidad de ese periodo que yo entendí la centralidad de entender todos estos procesos como derechos de los niños, derechos sociales, que son independientes de las condiciones de sus familias, independientes de las características de ellos y de ellas. La idea de los derechos de los niños y las niñas la adquirí en UNICEF. Desde UNICEF, estoy hablando del año 2000, hace 20 años, empezamos a hablar de la no discriminación, de por qué no había que seleccionar a los niños y a las niñas, por qué si los papás no eran casados por la iglesia estaba muy mal que el cardenal o los obispos lo echara de sus escuelas, por qué era una mala idea dejar a los niños que los papás no pagaban el financiamiento compartido encerrados en la biblioteca. Esas cosas las estoy trabajando desde hace 20 años. Afortunadamente, después el movimiento estudiantil las puso en el primer lugar de la palestra, pero en ese tiempo, déjame decirte, éramos de los pocos que hablábamos de esas cosas, y nos costó mucho. Muy, muy potente y gran trayectoria, Cristian. Tremendo aporte a la discusión constituyente, al proceso constituyente también.